Bendiciones abundantes. Le habla a su amigo el pastor Yeuris Ferreira, director del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia en Nueva York. Estamos felices y contentos de poder llegar ante ti con este programa diario Esperanza en el tiempo de crisis. Dios ha sido muy bueno para con nosotros y ha estado con cada uno de nosotros desde el momento mismo cuando comenzamos a transmitir desde el 14 del mes de marzo hasta el día de hoy de forma ininterrumpida. Hemos estado llevando el mensaje de la salvación. Y hoy comenzamos una serie de estudios bíblicos que en lo personal me ha llenado mucho de gozo y de alegría, pues vamos a estudiar el tema que es sobre todos los temas, el tema de la salvación. Y recuerde nuestra consigna. Nuestra consigna es la siguiente. Nosotros, nuestra responsabilidad es llevar la bendición, la suya es compartir. Así que vamos a compartir inmediatamente. Voy a entrar a la transmisión y voy a dar la bienvenida de inmediato a los amigos que están entrando. Hispani Tres Ángeles, a Jocelyn, gracias, Freddy López, Arelis Valdés, Ana Hernández, Liliana Rodríguez, Berenice Rocas, Lourdes Sorlo, Daniel Dufis, gracias, Pastor Dufis, por estar con nosotros, Jacqueline Reynoso, Jocelyn Brito, Esmelin Amparo, gracias por siempre estar allí. En menos de un minuto ya están conectados a nuestro programa. Vamos a compartir. Aquí, miren el teléfono celular. Lo que vamos a hacer es en la parte que dice share o compartir. Allí comenzamos a compartir. Yo hago lo siguiente. Escribo un post y inmediatamente compartimos. Vamos a compartir esta transmisión. Pensaba que podía hacerlo a los grupos, pastor, pero voy a ver cómo lo puedo hacer. Ya aquí, lo tengo aquí, copiar el link. Lo voy a enviar a los grupos de WhatsApp, a Federación Misionera. Voy aquí, Federación Misionera, y comienzo a copiar, pastor, para compartir. Así estamos. Aquí se vaya. Voy a también Proyecto Apolo. Pastor, tenemos tantos grupos, ¿no? Gloria a Dios. Listo, ahí están los grupos, ya están compartiendo. Amigos, gracias por estar con nosotros. También saludamos a los amigos que nos siguen a través de la plataforma de YouTube. Te pido que te puedas suscribir a nuestro canal, Yeuris Ferreira, y también a aquellos que nos siguen a través de la plataforma del fanpage en Facebook. Pastor Rosario, gracias por estar con nosotros. Quiero presentar al Pastor Rosario, el cual es nuestro compañero de trabajo en la Great New York Conference y encargado de ministerios personales, escuela sabática y ministerio de discapacitados. Pastor, una bienvenida a todos los hermanos y amigos que están entrando a nuestro estudio. Gracias, pastor querido, amigo. Es la verdad un gozo, un sueño poder compartir la palabra de Dios juntos a través de este maravilloso medio con un tema tan especial como este que Dios nos ha permitido, 7 pasos hacia la vida eterna. Quiero mandar un saludo especial a todos los hermanos queridos que en este momento nos sintonizan, a todos los amigos, a todos los allegados que nos ven, no solamente nos comparten y nos ven y nos accesan, no solamente a través del Facebook, pero también a través de YouTube y las distintas vías que Dios está permitiendo conforme a su gracia. Creo que será una semana de gran bendición, de mucho aprendizaje y sobre todo de mucha entrega y de mucha conexión con Jesús, que es lo más importante. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Los primeros 5 minutos lo dedicamos única y exclusivamente a compartir este mensaje especial. Antes de comenzar nuestra transmisión o el estudio, porque ya comenzamos la transmisión, quiero darle 2 anuncios importantes. Durante toda esta semana, las iglesias hispanas de Nueva York están en diversos estudios bíblicos en preparación para nuestra campaña evangelística del 8 al 16 de mayo, donde todas las iglesias hispanas estaremos juntas llevando un mensaje de salvación y misericordia, o salvación y salud a todas las personas que están pasando por esta situación del COVID-19. Esta campaña evangelística va a tener el apoyo de todas las iglesias hispanas, donde estaremos unidos en este esfuerzo especial. Así que esto es muy importante que lo tengan a pendiente. Vamos a orar, pastor, en este momento para iniciar inmediatamente nuestro estudio de la palabra de Dios, que hoy es de suma importancia. Permítame orar y iniciamos inmediatamente. Oramos. Querido Dios y Padre, gracias por tu inmenso amor y bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por la ternura que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Te pido una bendición especial por todos los amigos que están entrando a la red social. También te pido una bendición especial por el pastor Manuel Rosario. Úsalo. Y también por mi persona para que tú nos uses para llevar tu palabra y que la misma sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pastor, vamos a entrar inmediatamente en materia. Estamos estudiando los 7 pasos a la vida eterna. Este es un título que capta y llama la atención inmediatamente. ¿Hay 7 pasos a la vida eterna, pastor? ¿O cómo podemos explicar esto, pastor, a fin de no caer en algo que pueda entonces ser trasjudicial para la experiencia espiritual de nuestros oyentes? Yo creo que la pregunta, pastor, es excelente porque el título, hay que ponerle un título a las cosas. Pero el título de 7 pasos podría dar la idea como de que estamos en una escalera y que es paso 1, que es paso 2, que es paso 3. Pero en realidad lo que estamos hablando es de ese proceso de la salvación, en esa experiencia de la salvación, que se van a dar. Se dan algunos elementos importantes que vamos a comenzar a ver y vamos a comenzar a ver esos elementos. A veces hay cosas que se dan 2 y 3 al mismo tiempo, a veces algunas se dan y ni siquiera nos damos cuenta después de que decimos, porque toda la salvación es un milagro, algo maravilloso que pasa en la experiencia de la conversión, el proceso de la salvación. El elemento de la fe, cómo la fe nace en el corazón, aspecto como el bautismo, la justificación, ese caminar con Dios. Es toda esa experiencia que vamos a ver y le hemos llamado pasos porque necesitamos estudiar uno por uno, por un recurso didáctico, por hacerlo de una manera didáctica. Pero en realidad de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar es de la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos diciendo que este estudio le hemos colocado el título 7 pasos a la vida eterna de forma didáctica. Correcto. Para poder estudiar las diferentes facetas del proceso de la salvación. Correctamente. ¿Cuáles se pueden dar mancomunados? O sea, la persona experimenta el arrepentimiento, inmediatamente confiesa, no tiene que ser algo mecánico. Gloria a Dios, pastor. Qué buena explicación, pastor. Sí. Gracias, pastor, porque lo menos que queremos nosotros es relacionar el tema de la salvación con algo mecánico, con algo ficticio. La salvación es un proceso orgánico, es un proceso natural, es un proceso espontáneo, es un proceso milagroso. Nosotros vamos a tratar de dar una explicación bíblica en términos humanos, pero la realidad es que el tema que estamos tratando nos trasciende a nosotros, nos trasciende en el sentido de que estaremos estudiando este tema por la eternidad, estaremos creciendo, estaremos avanzando, pero hay aspectos que la Biblia nos ha enseñado claro, todo lo que necesitamos saber para ser salvos está claro y creo que eso podemos compartirlo. Amén. Bueno, pues ya que tenemos esto claro, amigos, deje su comentario allí. También le pedimos que pueda colocar en sus comentarios desde dónde nos está sintonizando. Es muy importante para nosotros. También si tiene alguna pregunta puede dejarla allí. Nosotros vamos a contestarla en el proceso del estudio. Pastor, hoy vamos a estudiar el tema, el reconocimiento de mi condición. ¿Cuán importante es reconocer la condición pecaminosa? De acuerdo al estudio que estamos haciendo o llevando a cabo, este es el primer paso de la salvación, o mejor dicho, hacia la vida eterna. Me gustaría iniciar, pastor, leyendo una declaración, la cual vamos a comentar rápidamente. En el libro Camino a Cristo, página 11, aparece una cita que es muy ilustrativa. Dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Pastor, ¿cuánta verdad hay allí al decir esta escritora cristiana, Ellen G. White, que es imposible que el ser humano por sus propias fuerzas escape del fango o del hoyo del pecado en el cual se encuentra? ¿Es así, pastor? ¿Es imposible o puede el hombre hacer algo para escapar de ese hoyo de pecado en el cual se encuentra, pastor? El proceso de la salvación es un milagro que nos viene a nosotros de Dios. Afortunadamente, ese milagro es posible porque fue posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La salvación de la humanidad es algo que está en pasado, ni siquiera en el futuro. Jesucristo nos dio vida a nosotros en la cruz. Ahora bien, nosotros tenemos que reconocer
como veremos un poquito más adelante, que nuestra naturaleza es pecaminosa, es una naturaleza caída, es una naturaleza degradada, y se hace imposible que por nosotros mismos, nosotros como podamos despertar a esa realidad. Hay un texto, por ejemplo, que a mí me gusta bastante, que está en el libro de Efesios, el capítulo 2, dicho sea de paso, todo Efesios capítulo 2 es maravilloso porque habla de cómo Dios nos dio vida en Cristo y habla de ese proceso de la gracia, por gracia sois salvos y todo eso. Pero la parte básica que yo quiero mencionar es el verso 1 que dice, Él, refiriéndose a Cristo, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Entonces, cuando una persona está fuera de Jesús, está fuera de Cristo, no ha nacido de nuevo, está en su condición natural, esa persona está muerta. Ahora, nosotros sabemos que un muerto no puede hacer nada. Me detengo aquí, pastor, me detengo aquí. Entonces, bíblicamente hablando, Dios nos encuentra no moribundos, nos encuentra completamente muerto en el pecado. Así es. Pastor. Así es lo que dice el texto. Y el muerto no puede hacer nada por sí mismo. O sea, el muerto está muerto. El muerto está muerto. Increíble, amigos, interesante, porque a veces, pastor, me he dado cuenta que en este tema de la salvación, muchas personas piensan que Dios hace una parte y que el ser humano hace otra. Pero al mirar el texto bíblico que usted presenta en Efesios, notamos que Dios es el agente completo que obra la salvación en el ser humano porque el humano está muerto. Correcto. Jesús es el objeto y sujeto de la salvación. Ahora, Dios... Deténgase allí, pastor. Deténgase allí. Esa frase me gustaría que la posteen. Jesús es el objeto y el sujeto de la salvación. Esta frase vamos a postearla, por favor, porque es muy importante para nosotros. Jesús, el objeto y el sujeto de la salvación. Continúe, pastor. Gracias, pastor. No hay salvación fuera de Jesús. Ahora hay un asunto muy importante. El cielo ha tomado esa iniciativa, ¿correcto? Dios ha provisto en la salvación. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo hizo la provisión. Ahora bien, el ser humano tiene una respuesta, ¿ok? Una respuesta que viene creada, las condiciones vienen creadas por el mismo Dios. Hay algunos que aceptan y responden, hay otros que no responden y eso hace la total diferencia. Pero la salvación viene real y efectivamente de Dios. Nosotros no podemos producir salvación, no es de manufactura humana. Muy bien, muy bien. Entonces, pastor, dando este primer paso donde el ser humano está muerto en delitos y pecados, entonces el primer paso es ese reconocimiento. ¿Cuán difícil se hace reconocer, pastor? Al mirar la historia del Edén, desde el Edén, cuando el hombre peca, inmediatamente Dios desciende, pregunta, ¿qué has hecho? Y conocemos esa historia muy, muy ilustrativa, donde Adán inmediatamente dice, la mujer que me diste. Eva dice, la serpiente que hiciste. O sea, parece que en la naturaleza misma del ser humano rehúye el reconocimiento a su condición, pastor. Sí, es correcto. El ser humano ama las excusas y ama la justificación propia. ¿Ok? Entonces, hay un grupo de personas que sencillamente se excusan y hay otro grupo de personas que le gusta justificarse y siempre pasarle la culpa al otro porque no quieren así como encontrarse con ellos mismos. Y usted acaba de poner un ejemplo perfecto y eso es lo que nosotros seguimos viendo. La historia de la Biblia es Dios tras el hombre. ¿Ok? Esa es la historia de la Biblia. Dios está detrás de nosotros, o sea, hay un canto muy lindo que dice, siempre corriendo sin nunca llegar, su gracia me alcanzó. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Es importante esto, pastor, porque de acuerdo a, por ejemplo, personas, usted y yo no hemos tenido esa experiencia, pero tengo amigos que lamentablemente han caído en la adicción del alcohol y han buscado ayuda en instituciones como Alcohólicos Anónimos. Y me cuentan, pastor, esto, sí, vuelvo a decirle, amigos me han contado de que cuando ellos llegan allí, lo primero que tienen que decir delante del grupo es, yo soy alcohólico. O sea, reconocer. No puede decir, no, porque yo soy un bebedor social, porque yo bebo de vez en cuando. No, tiene que decir, soy alcohólico, diciendo ellos que si no reconoce su condición, no hay forma de salir de la situación. Pareciera que, o no pareciera, en el ámbito espiritual se da la misma dinámica.
Hasta que el hombre no llega a decir, soy pecador, estoy muerto en el pecado, la gracia de Dios entonces, pastor, no pudiese actuar de forma efectiva en un corazón que no reconoce su situación, pastor. Pastor, lo mismo sucede en todas las áreas de la vida. Si usted está enfermo y usted quiere esconder su enfermedad, nadie puede hacer nada por usted. Así es, pastor. Así es. Si usted tiene problemas en su matrimonio y usted quiere esconder eso, nadie puede hacer nada por usted. Si usted tiene problemas psicológicos y usted no quiere reconocer eso, nadie puede hacer nada por usted. Entonces, lo que se hace necesario es que haya un reconocimiento, porque ese reconocimiento va a permitir entonces que nos dejemos ayudar. ¿Okay? Una vez usted va donde el médico y usted ya no quiere ocultar, sí, tiene ese problema, lo tiene, entonces vamos a enfrentarlo. Mientras usted no reconoce, usted emplea las energías para intentar convencerse a usted mismo de que no tiene el mal y de que no necesita ayuda. Imagínese usted, o sea, que lo peor que le puede pasar a una persona es no reconocer su situación pecaminosa. Pues hasta que no reconozca su situación y diga, sí, soy pecador, estoy muerto en el pecado y por mí mismo no puedo hacer nada, entonces esa persona no ha comenzado este proceso tan importante hacia la vida eterna. Pastor, Romanos capítulo 3 presenta un texto muy interesante, donde engloba la humanidad completa, diciendo que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Hay personas que dicen, yo no he pecado porque no he hecho tal cosa, no he pecado porque no he hecho tal acción. Una definición rápida, pastor, sobre el pecado. ¿Qué es el pecado bíblicamente definido? Ya que podemos ver el pecado filosóficamente, ontológicamente, pero bíblicamente, ¿cómo definimos, pastor, el pecado? Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley, violación de la ley moral de Dios, la ley de amor de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Esa misma ley que aparece en Éxodo capítulo 20, que aparece en Deuteronomio capítulo 5 y que aparece en toda la Biblia, que aparece por ejemplo en Santiago capítulo 2, esa misma ley que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no quieras imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del sábado para santificarlo, honra a tu madre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, pero que mucho más que eso es la ley de amor de Dios y que tiene el espíritu de la ley, lo lleva a todos los aspectos y a todas las facetas de la vida. Entonces, ese es el texto. Ahora, esa sería la definición de pecado. Ahora bien, otro detalle es, a veces nosotros confundimos el pecado con las acciones pecaminosas. ¿Ok? Deténgase, pastor, espérese. No nos lleve tan rápido, pastor. Confundimos el pecado con acción pecaminosa, porque muchas personas piensan que es sinónimo, que hacer algo malo, entonces es pecado. Y si no hago algo malo, no estoy en pecado. Sí. Pero usted está presentando el pecado más allá de una acción, pastor. Bueno, lo que dice ese texto es que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Lo que significa es que la infracción de la ley es la acción pecaminosa. ¿Ok? Como el matar, robar, maldecir, adulterar. Pero lo que tenemos que ver es qué nos lleva a eso. Cuando nosotros infringimos también la ley, hay algo que ha pasado antes, es una desconexión con el Dios de amor. A final de cuentas, vivir en pecado es vivir desconectado de Dios, estar desconectado de Dios, estar disociado de Dios, estar apartado de Dios. Entonces, ese apartarte de Dios te va a llevar a ti, quieras tú o no quieras, a hacer cosas negativas. Incluso tú puedes ser una persona moralista. Tú puedes ser una persona moralista. Tú puedes ser una persona honesta, pero no necesariamente íntegra. Yo recuerdo, por ejemplo, una historia que leí una vez de un individuo que llegó a un lugar acompañado de una dama, y entonces él pidió una comida y le dieron, era un restaurante, y el mozo se equivocó y le llevó la funda para llevar, pero en vez de llevarle una funda con la comida, lo que le llevó fue una funda de todo el dinero que se había vendido en la semana. Wow, pastor. Y él que estaba para camuflajearlo, estaba en una funda de comida y alguien lo dejó momentáneamente. Él lo lleva, cuando va a llevar a su casa que va a comer,
lo que se da cuenta es que no se llevó la funda de comida, que lo que se ha llevado es una funda de dinero que le han dado, con mucho dinero. Así es que él inmediatamente prepara todo, vuelve al restaurante y le dice, mire señor, yo pedí una comida y usted me dio esta funda. Y estaban vueltos locos y todo eso. Cuando él le entrega, ellos se sorprenden de tanta honestidad. Y entonces el dueño viene y le dice, mire, yo necesito que por favor usted me permita que nosotros hagamos una historia de usted para publicarlo en el periódico y tomarle foto a usted y a su señora esposa, porque esto que ustedes han hecho es una cosa impresionante. Entonces él le dice, no se preocupe. Y de tanto insistir, le dijo, no me haga esa historia, ni me tire esa foto, que esta señora realmente no es mi esposa. Oh, mi Dios. Entonces, bueno, tremendo, pastor, tremendo. Pero el tipo era honesto. Era honesto. Pero una cosa es ser honesto y otra cosa es esa integridad de lo que viene Dios, tú sabes. Y es interesante, pastor, esta definición que usted ha dado de pecado, porque lo lleva más allá de una acción. Correcto. Muchas personas han llevado el pecado solamente al accionar, pero cuando yo leo la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 23, el apóstol Pablo dice que todo lo que no proviene de fe, correcto, es pecado. Correcto. O sea, vemos que el apóstol está llevando el pecado más allá de una acción. Y esto debe llamar la atención de aquellos que están conectados ahora, del grupo de personas que están en YouTube, en Facebook, para decirle lo siguiente: puede que usted moralmente esté viviendo una vida correcta, pero esto no le quita el título, el epíteto o la condición pecaminosa que usted está llevando. Por lo tanto, debe reconocer su condición pecaminosa, que es lo más importante o el primer paso hacia la vida eterna. Pastor, la Biblia presenta ejemplos de hombres como David. Y me gustaría que comentemos esto, porque hay un salmo, pastor, que es sumamente importante, interesante estudiarlo, que es el Salmo 51. Y el contexto de este salmo, pastor, tiene un contexto este salmo, ¿de dónde, por qué David escribe este salmo que ha sido repetido como un salmo de arrepentimiento y de reconocimiento del pecado? ¿Qué pasó que llevó a este hombre fiel a hablar tan claramente sobre su condición pecaminosa, pastor? Su pregunta es definitivamente impresionante. Gracias por hacer un paréntesis, gracias por el texto que usted trajo a colación de todo lo que no proviene de fe es pecado, porque eso me recordó el tema de que en Romanos 1:17, de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El tema del pecado es tan engañoso que la única forma de ir abriendo esos ojos a esa condición pecaminosa es a través de ponernos en contacto con la palabra de Dios. Ponernos en contacto con la palabra de Dios, ver este tipo de programas, leer la Biblia, escuchar, porque eso es lo que va abriendo los ojos. La persona en su condición pecaminosa no es descrita solamente como muerto en delitos y pecados, también es descrito como ciego espiritual. Así es, pastor. También es descrito como sordo, como sordo. En el texto de Romanos, capítulo 3 que usted leyó, Pablo viene diciendo, primero, que los que no han tenido ningún tipo de contacto con Dios, con los impíos en sentido general, y luego la nación de Israel, ambos habían pecado. Y entonces resume y dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra que se usa para destituido, pastor, es la palabra degradado. Yo no sé si usted ha visto a veces cuando un oficial o alguien de un cuerpo castrense o militar deshonra las filas y les rompen la ropa arriba. Sí, claro, pastor, es denigrante. Eso es degradar. Eso es degradar. O sea, esa es la condición de nosotros. Nosotros estamos en una condición desesperada. Y voy ahora mismo a su pregunta, porque dentro de ese todo, pastor, dentro de eso todo que están aquí, está un hombre como David. Claro que sí. Está un hombre como Moisés. Está un hombre como Salomón. ¿Ok? Y está un hombre como Jacob. Una de las grandes ventajas de la Biblia es que la Biblia no le esconde los pecados a sus héroes. Así es, pastor, así es. No, que eso está ahí. Entonces, en el caso de... Hablando que es parte también de una prueba de la inspiración bíblica, porque si el libro no hubiese sido inspirado por Dios,
lleva a deificar, a poner en un pedestal de heroísmo a sus principales actores o a sus héroes. Pero aquí lo presenta, pastor, la Biblia presenta a los personajes en todos sus colores. O sea, no le esconde sus debilidades. Y esto es muy importante que los amigos puedan conocerlo, aquellos que nos están mirando. Nosotros sabemos, pastor, por ejemplo, que naciones antiguas como los egipcios no narraban cuando eran derrotados. No. Y maquillaban sus victorias y sus derrotas también. Eso no sucede así en la Biblia. Si Israel ganó una batalla, la ganó. Si Israel perdió una batalla, la perdió, y la Biblia dice por qué. En el caso de David, David tuvo una relación adulterina con la mujer de su amigo y luego mandó a matar al amigo, Urías elitita, y a Betsabé, que luego fue la madre de Salomón. Pero el Señor, una de las bendiciones que tenía David era que cuando era reprendido por Dios, no comenzaba a poner excusas, sino que reconocía y se arrepentía. El Salmo 51 es escrito por David como respuesta a ese arrepentimiento. Por eso en el Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus grandezas, borra mis rebeliones. Y entonces él sigue narrando. En el verso 3 dice: porque yo conozco mis rebeliones. En la palabra que usa Pesha, que el pecado de la mano alzada, no cuando tú haces algo por error, sino cuando tú sabes que algo está malo y tú lo haces. Yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es importante, pastor, esto porque David, que era rey en Israel, que fue el hombre que enfrentó en cierto momento al gigante Goliat con una fe valiente, diciéndole al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Es el hombre que en el Nuevo Testamento es llamado varón conforme al corazón de Dios, el hombre que sustituyó a Saúl y que fue ungido con el aceite santo, el hombre que Dios leyó su corazón, según 1 Samuel capítulo 16, versículo número 7. Un hombre, una figura en la Biblia que pocos personajes se pueden comparar con David. Pero este hombre que tenía tantas virtudes, en este versículo no dulcifica la píldora, no pinta su pecado, no lo decora, sino que dice: yo reconozco, y la palabra allí, rebeliones, tal como usted la ha presentado, esa palabra hebrea tan fuerte, ese pecado de levantar la mano en contra del Señor. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Noten lo importante que es, amigo, reconocer el pecado, reconocer la condición pecaminosa. David lo reconoció y allí entonces comienza el proceso de la sanidad, pastor. Correctamente. Ahí comienza el proceso de la sanidad. Es un proceso, este proceso de reconocimiento es un proceso muy doloroso, un proceso fuerte, un proceso difícil. Él sigue diciendo: yo en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Deténgase allí, pastor, deténgase allí. Porque muchas personas piensan que los seres humanos son pecadores porque hacen cosas malas. Pero de acuerdo a este texto, entonces, el ser humano hace cosas malas porque es pecador. ¿Es así, pastor? Sí, hay un asunto que se llama, pastor, la solidaridad. La Biblia dice que en Adán todos mueren. Si usted, por ejemplo, busca 1 Corintios 15:22, dice que en Adán todos mueren. Cuando Adán pecó, toda la humanidad fue encerrada bajo pecado. Pero ese mismo principio es el que nos da libertad, porque dice que así como en Adán todos mueren, 1 Corintios 15:22, así en Cristo Jesús todos seremos vivificados. Amén, gloria a Dios, pastor, gloria a Dios. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Pero cuando Jesucristo murió, vino como el segundo Adán y venció, también todos nosotros fuimos justificados en ese proceso. Hay un detalle importante. A veces nosotros decimos: no, pero eso fue Adán. No, pero Isaías 53 dice que todos nosotros pecamos, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su propio camino. Así es. Debo entender. Entonces, pero hay una naturaleza
en nosotros. Por esa razón, en Romanos capítulo 7, Pablo habla de esa miseria, ¿ok? Miserable hombre, ¿verdad? De mí, él habla del bautismo en Apocalipsis capítulo 6, y hay una progresión, es un hombre ya renovado, pero aún así esa lucha sigue y persiste. Le damos gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo y por esa gracia salvadora que Dios realmente provee. Un texto revelador, pastor, el Salmo 51, es el versículo 10, que es repetido por muchas personas, pero presenta una imagen, pastor, que nos lleva al principio. David allí dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Usted que ha estudiado el idioma hebreo, la palabra crear es una palabra allí, barat en hebreo, que es hacer algo de la nada, de donde no existe, que se conecta con Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos decir que la condición del pecador y la condición de David es la misma condición en la cual estaba la tierra al principio, desordenada, vacía, en tinieblas, pastor. ¿Es así? Bueno, algunos ven esa alusión, realmente es correcto, es el mismo verso que se está usando allá. Y nosotros, los predicadores, siempre estamos buscando trasfondo y viendo y chequeando esas conexiones. Y es una conexión bien bonita. Yo no estoy seguro que estén teóricamente todas las implicaciones, pero desde el punto de vista de la progresión, sí, realmente la misma. Cuando una persona está sin Cristo, su vida está desordenada, su vida está vacía, y es Dios. El arrepentimiento es como si Dios dijera: hágase la luz. ¿Ok? Y entonces cuando Dios dice hágase la luz, pues ya nosotros comenzamos a ver la vida con nuevos ojos. Dios nos da una nueva experiencia. Los matrimonios son transformados, los hijos son transformados, los trabajadores son transformados, los ciudadanos son transformados, los maldicientes ahora bendicen, porque en el evangelio hay una transformación que es real. Y no sé, pastor, si cabe aquí, pero una inquietud el principio que nosotros dijimos, no, que los 7 pasos parte de todo el proceso en sentido general, y para algunos que pudieran tener algún tipo de curiosidad, está, por ejemplo, reconocer la condición pecadora, está el arrepentimiento, la confesión, la conversión, la justificación, el bautismo y la santificación, que es precisamente a esos elementos, o en esos elementos en los que nosotros nos estaremos más o menos concentrando, si Dios así lo permite. Así que vemos que la experiencia de David comenzó con reconocer su situación pecaminosa. Alguien puede decir: bueno, eso es el Antiguo Testamento, pero ¿habrá un ejemplo en el Nuevo Testamento también? Permítame decirle que sí. Y antes de pasar a este ejemplo, déjeme darle la información de que la próxima semana estaremos transmitiendo una campaña con todas las iglesias hispanas del estado de Nueva York. Esta campaña, Señales de Esperanza, y el predicador invitado será el pastor Roberto Herrera. Así que, por favor, prepárese para recibir este manjar espiritual y compartirlo con amigos, con compañeros, con vecinos, con sus contactos. Vamos a ser mensajeros de esperanza, llevando mensajes de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Siga compartiendo esta transmisión. Estamos estudiando el tema 7 pasos a la salvación, y hoy nuestro tópico es el reconocimiento de la condición pecaminosa. Pastor, yo veo que Jesús contó una parábola sumamente importante, interesante, ilustrativa. Es la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que un día le pidió a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Malgastó los bienes, se fue a una provincia apartada, allí vivió perdidamente. Y la Biblia relata esta experiencia. Y me llama la atención, pastor, lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 18 al 20. Pastor, ¿cuál fue el primer paso o qué fue lo primero que llegó a la mente del hijo pródigo cuando se vio absolutamente sin nada, pastor? ¿Justificó su acción o cómo comenzó su experiencia de salvación, pastor?
es muy lindo porque el hijo pródigo una vez ha malgastado los bienes del padre y está como jornalero criando cerdo, que para un judío era algo realmente abominable, pero su condición era tan desesperante que eso era lo que había. Pero estando en esa condición, le llegó un pensamiento y él pensó en el amor del padre. Él dice la Biblia que volviendo en sí, porque significa que estaba fuera de sí, estaba loco, loco. Entonces, cuando una persona realmente está fuera de Cristo, cuando llega a Cristo, dice, pero yo estaba loco, ¿y por qué yo no vine antes? Entonces, pero dice, volviendo en sí, él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Él pensó en el amor de su padre. O sea, pastor, deténgase allí. Sí. Lo que inspiró o lo que movió al hijo pródigo a salir sí. de la posilga donde estaba, no fue el mal olor de los cerdos, no fue que quería comer o la necesidad o el hambre, sino que lo que lo movió en sí fue el amor del padre. El amor del padre, ese recuerdo. Si cuando él piensa en su padre tiene un recuerdo negativo, tiene un recuerdo de un padre que es un ogro, ¿ok? De un padre, él no iba a volver, pero él se acuerda de que su padre es amor y que su padre trata a los jornaleros con bondad y tiene muchos. Entonces él dice, pero yo puedo volver donde él, no necesariamente como hijo, pero como jornalero. Y se preparó un discursito que finalmente no pudo decir porque el papá lo recibió con tanta alegría que el discursito se quedó, se olvidó. Pero lo que hizo que el hijo pródigo se encontrara con Jesús, porque es una representación, claro, es una parábola, lo que hace ese encuentro que figura en nuestro encuentro con Dios, en este caso, ¿verdad? La dinámica era los publicanos y los fariseos. Cristo estaba enseñando algo, pero estamos en la aplicación de la parábola. Lo que permitió fue ese recuerdo agradable. Y lo mismo pasa, pastor, en nuestra vida. Yo tengo, por ejemplo, el caso de Zaqueo. Cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, a Zaqueo no hay que decirle que haga nada. Zaqueo se pone de pie y dice, señores, la mitad de mis bienes le doy a los pobres y al que yo le robé le devuelvo 4 veces más. Y Jesucristo le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces ahí, en el caso de Zaqueo, el caso del hijo pródigo fue el encuentro con Jesús, el recuerdo del Padre. En el caso de Zaqueo, lo mismo. En Lucas capítulo 5, Jesús entra con Pedro a la barca, reman mar adentro. Cristo le dice, tira la red. Él tira la red, sacan los peces. Y entonces pasa algo ahí. Y Pedro le dice, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Claro. Es el encuentro con Cristo Jesús, ¿ok? Y ese encuentro con Cristo Jesús se da a través del vehículo de la fe, que es un don y milagro de Dios mismo, operando en nuestros corazones de una forma que nosotros no podemos explicar, pero que es real. Es interesante, pastor, lo que usted está presentando, porque en Isaías capítulo 6 se da lo que nosotros conocemos en la teología como una teofanía divina. Y hay un parámetro, un hilo. Lléveme al paso. Bueno, sí. Se da una revelación de Dios, le llamamos teofanía, a los amigos ahí, una palabra dominguera para, hoy es domingo. Bueno, pero hay un parámetro, pastor, importante. Cada vez que Dios se encuentra o el hombre se encuentra con Dios, hay ese reconocimiento de la pecaminosidad. Por ejemplo, encontramos a Isaías cuando ve la gloria de Dios en el templo allí, ve a Dios rodeado de serafines que vuelan y que dicen santo, santo, santo. Isaías dice, ay de mí, que soy hombre inmundo y vivo en un pueblo de labios inmundos también. Es el hombre que en el capítulo 5, pastor, estaba hablando de los ay a las naciones. Sí. Y ahora cuando se encuentra con Dios dice, ay de mí. Es el mismo caso de Pedro, que al ver la majestuosidad, la divinidad de Cristo, cae a sus pies diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Llega a mi mente una experiencia que tuvo el pastor, ese predicador John MacArthur,
no comparto toda su teología, pero esta ilustración me impactó mucho. En cierta ocasión, un miembro de su iglesia se le acercó y le dijo: Pastor MacArthur, me he encontrado con Jesús. Y el pastor MacArthur le dijo: sí, yo también me he encontrado con el Señor. Y el miembro de la iglesia le dijo: no, pastor, pero mi encuentro fue literal. Jesús vino a mi casa. Y el pastor MacArthur le interesó la conversación y le hizo esta pregunta: ¿dónde tú estabas cuando Jesús apareció? Le dijo: yo estaba en el baño. ¿Qué estabas haciendo? Me estaba afeitando. ¿Y qué pasó después? No, yo me continué afeitando. Entonces le dijo el pastor MacArthur: a tu casa no llegó Jesucristo, llegó el diablo. El hombre se sorprendió y dijo: ¿por qué, pastor? Porque nadie tiene un encuentro con Jesús y continúa afeitándose. Correcto. Y eso es una realidad. Correcto. Si usted tiene un encuentro con Dios, debe caer a sus pies, como cayó Daniel, como cayó Juan, sí, como cayeron todos los profetas, diciendo: ay de mí, porque es lo primero, ese reconocimiento de la pecaminosidad, pastor. Y yo veo muchas personas hoy que dicen: me encontré con Dios, hablé con Dios, Dios se me apareció. Y yo digo: hubo esa humillación, hubo ese reconocimiento, porque si no lo hubo, pastor, no quiero poner en duda esas experiencias místicas, pero deja mucho que hablar, ¿no? Es correcto, pastor. A mí me encanta, por ejemplo, encuentros como la mujer samaritana. La mujer samaritana se encuentra con Jesús. Jesucristo le dice, están en la conversación y Jesucristo le dice: llama a tu marido. Yo no tengo marido, esto es Juan 4. Y Jesucristo dice: bien has dicho, tú no tienes marido porque tú has tenido 5 y el que tú tienes ahora no es tuyo. Es duro, pastor. Eso es durísimo. Es duro. Eso es durísimo. Pero ¿qué le dice ella? Me parece que tú eres profeta. O sea, ella se impresiona y lo que nosotros vemos después de allí es un cambio radical en la vida de esta mujer. Hemos estado hablando acerca de encuentros con Jesús y yo quiero dejar bien claro que de acuerdo a San Juan 5:39, ese encuentro con Jesús es a través de la Biblia. Ustedes escudriñan las Sagradas Escrituras, ¿ok? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Tú quieres tener ese encuentro con Jesús, entonces tú tienes que exponerte a la palabra de Dios. Es muy importante que tú puedas exponerte a la Biblia, lee la Biblia, escucha la palabra, la exposición de la palabra de Dios, porque a través de la Biblia es un elemento de santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia es un elemento de santificación. Ese proceso de la santificación es lo que hace el cambio de naturaleza en nosotros, ¿ok? Ese interés, esa chispa, y eso viene de manera inesperada. Hay otro detalle también. Hay un asunto con la condición pecaminosa. Usted me está escuchando en este momento y aunque usted diga en este momento: yo quiero reconocer mi condición pecaminosa, eso por usted mismo, usted no puede, yo no puedo. Eso es un regalo que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted en una conversación, pastor, usted me comentó algo acerca de, creo que Lucas 18, de los 2 que subieron al templo. Oh, claro que sí, claro que sí. Cantó eso, ¿cómo usted lo presentó? ¿Podría ayudarnos? Sí, la Biblia presenta en Lucas 18 una parábola, un relato donde 2 suben al templo a orar, un fariseo y un publicano. De más está decir que el fariseo era una persona apegada a los principios morales de la ley y el publicano considerado un pecador fuera del alcance de la misericordia de Dios. El publicano oraba consigo mismo, el fariseo consigo mismo oraba diciendo: Señor, te doy gracias, y le muestra a Dios todo lo que él ha hecho, todo lo que no hace, y termina la oración diciendo: y no soy ni aún como este publicano. El texto continúa diciendo que el publicano, no queriendo mirar al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Allí termina la parábola, pero Jesús añade un versículo que dice: este descendió a su casa justificado antes que el otro. Wow. O sea, noten la importancia, amigos, usted que está allí en el Facebook, usted que está siguiéndonos por YouTube, la importancia de reconocer su condición pecaminosa. El proceso de la salvación no puede iniciarse hasta que usted, como pecador,
reciba la impresión del Espíritu de Dios, esa impresión poderosa que no se gesta en uno, sino en Dios, y le hace reconocer cuán lejos, cuán pecadores, cuán profundo hemos caído en el pecado. Hasta que eso no se haya realizado en su vida, ese proceso no ha iniciado. ¿Cuál sería una buena forma entonces de comenzar? Algún amigo que nos escucha y que dice, bueno, a mí me gustaría comenzar ese proceso, pero yo como que no tengo idea, pero yo estoy aquí, yo estoy dispuesto. ¿Qué sería? ¿Algún estudio? Bueno, usted sabe, me gustó esta declaración, pastor. Gracias que usted me la puede ver la declaración, pastor, allí. Sí, señor. ¿Usted la puede leer, por favor? Señor, dice, no renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Yo creo que ahí está el primer paso, pastor. Ver la pecaminosidad del pecado. Pastor, el pecado es más que una acción, como usted lo dijo, y el pecado quebranta el corazón de Dios. Sí. El pecado quebranta el corazón de Dios. Sí. Y cuando el hombre ve el pecado de esta forma, como algo que quebranta el corazón de Dios, yo creo, pastor, a veces uno mira a los hijos, ¿no? Y se hace muchas comparaciones. Hay momentos que a uno no le afecta tanto la acción de un hijo, sino cuánto hirió el corazón o cuánto se hiere el corazón de un padre porque se quebranta una relación. Cuando nosotros miramos la pecaminosidad del pecado, sí, el pecado es destructivo. Alguien dijo que el pecado es como el carbón, o quema o ensucia, y eso es una realidad, pastor. Wow. Es una realidad. Y una de las cosas más letales del pecado, por cierto, el pecado se compara a la lepra en la Biblia. Sí. Y una de las características de la lepra, pastor, es la insensibilidad de la piel. El leproso se hiere, el leproso tiene un accidente, se corta una mano y no siente absolutamente nada. Y eso es lo que hace el pecado, endurece el corazón, quita la sensibilidad. Y hasta que nosotros no reconocemos, pastor, y no vemos la pecaminosidad del pecado, vemos cuán profundo y cuán sucio, podemos usar la palabra, es el pecado y cuánto nos separa de Dios, no comenzaremos entonces un proceso de cambio. Es necesario poder ver la pecaminosidad del pecado como uno de los primeros pasos para reconocerlo y para abandonarlo, pastor. Eso es correcto. Usted ha dado, pastor, una serie de ejemplos maravillosos. Yo quisiera animar a todo el que nos escucha a que trate urgentemente de ponerse en contacto con la palabra de Dios, de estudiar, porque es la palabra de Dios, es una lámpara. Usted dice, ahí leímos que no lo vamos a ver. A veces sucede, yo no sé si le ha pasado, que a veces usted ha estado en un lugar de mucho peligro y usted no se da cuenta. Así es, pastor. Claro. Usted está en un lugar que su vida está corriendo un peligro de muerte, o usted se metió por una zona terrible y usted no lo sabe. A mí me pasó algo, pastor, con la familia. Cuando nosotros llegamos aquí a Nueva York, nosotros andábamos por el Bronx, fuimos a comprar algo, era un domingo en la mañana, y por una de esas cosas de la vida, pastor, impresionante como Dios cuida a sus hijos. Yo iba en el carro, mi esposa y yo íbamos delante, nuestros dos hijos estaban detrás. De buenas a primeras, pastor, yo sentí que el carro que venía al lado como que me estaba como trancando un poco y yo me sentí incómodo. Y yo le pegué el freno al carro, el acelerador al carro, aceleré de golpe. Y cuando yo aceleré, escuchamos detrás que hizo un sonido, ¡pam!, que se le pegó al carro. Nos fuimos, nos detuvimos y cuando llegamos y se investigó, ese van fue un tiro al carro, un tiro a nuestro carro, pastor. Wow, pastor. Un tiro de un artefacto, de una pistola o de lo que sea, de un calibre alto que se pegó al carro. Si nosotros no hubiésemos acelerado en ese momento,
el tiro habría dado precisamente en la parte de atrás del carro, donde estaban nuestros hijos, o en el tanque de la gasolina. Wow, pastor. Son cosas impresionantes. Eso marcó mi vida. Entonces, a veces nosotros estamos en un peligro inminente y no nos damos cuenta. Es lo mismo que sucede ahora, pastor. Nosotros estamos vivos, pero en cualquier momento podemos morir. Y cuando morimos se acabó la gracia y nos quedamos en el estado. La persona resucitará en el estado en que murió. Y si nos morimos en esa condición pecaminosa, muertos en delitos y pecados, seremos condenados y en delitos y pecados resucitaremos. Por lo tanto, lo que yo sugiero es lo siguiente. Cuando usted se siente un dolorcito, a veces usted se siente un dolorcito, pero usted no sabe que lo que tiene es un cáncer que está comenzando. Pero usted va al médico. Y entonces cuando se hacen los análisis, se da cuenta que no fue un mareíto, que no es un mareíto, que tiene dos arterias tapadas. Y que usted está caminando, pero que usted en cualquier momento se cae muerto. Así mismo es en el ámbito espiritual. Es bueno que usted sepa que usted y yo estamos muertos de nuestros delitos y pecados, que nosotros tenemos una lepra. Dicho sea de paso, acabé de leer un libro acerca del coronavirus, pastor, y es impresionante que la lepra es una especie de pandemia que azotó a Israel, muy parecida, y que las medidas que Israel tomó para la lepra, de revisión, de separación, de aislamiento del leproso, y de volver 7 días y de revisar, y de quemar y de limpiar y de eso, son muy parecidas a las medidas que han tomado los gobiernos con relación al coronavirus. Pastor. Pero que es maravilloso. Pero volviendo al tema de la lepra es una enfermedad altamente contagiosa, el pecado es altamente contagioso, y sí, en realidad, solamente Cristo puede ayudarnos en ese proceso. Entonces, pastor, resumiendo esta parte, ¿cómo reconocemos, o mejor dicho, cuál es el medio para reconocer? Número uno, mirar la pecaminosidad, el peligro del pecado. El pecado únicamente lleva a la perdición. Correcto. Únicamente a la perdición, a la vergüenza, a la destrucción y a la muerte. Correcto. Pero también eso es posible cuando uno se confronta con la Biblia. Correcto. Con la palabra encarnada, con el verbo encarnado, con la palabra de Dios. Pastor, y tal, me gustó mucho la ilustración que usó del médico, porque a veces uno va al médico. Me pasó cuando yo fui la primera vez al dentista, como adolescente no había ido, así que fui al dentista y yo dije, no, mis dientes están todos bien, yo no siento absolutamente nada. Cuando me coloqué en las manos del profesional, yo no creía lo que él me estaba diciendo, porque yo me sentía que todo estaba bien. Desde ese momento en adelante he seguido una rutina disciplinada con lo que es ir al dentista, por los peligros que se corre al no ir. Pero lo interesante es que uno a veces se siente bien, no, yo estoy bien, cuando en realidad, como usted dice, puede un cáncer estar carcomiendo silenciosamente, y así es el pecado, Entonces, ir al médico divino a través de su palabra y entender que el proceso puede ser doloroso, pastor, ¿no? Bueno, sí, definitivamente. Cuando tú vas al médico que tú estás bien y te dicen que tú eres prediabético o que tú eres diabético y que ahora tú no vas a poder comer arroz blanco, que no puedes comer esto, que no puedes comer allí, que no puedes comer azúcar, que no puedes comer qué sé yo, que todo lo que tú comes te duele o no te gusta. Claro. Pero te duele. Pero tú tienes dos opciones. O tú sigues las indicaciones o te mueres de manera prematura. O tú sigues las indicaciones o terminas en una amputación. O tú vas al dentista o no solamente se te caen los dientes, sino que tiene implicaciones del corazón. Claro que sí, claro que sí. Me hago entender. Entonces, la clave, pastor, de lo que estamos viendo hoy es: todos nosotros somos pecadores. Usted que me escucha, yo que le hablo, nosotros que le hablamos, nosotros estamos en una condición desesperada. Nosotros tenemos un cáncer en grado 4 o 5 o lo que sea. Nosotros tenemos un cáncer terminal que se llama pecado. La única solución a ese cáncer es la sangre de Jesucristo.
Gracias a Dios tenemos una vacuna para eso. Diferente al coronavirus, que no tenemos vacuna todavía. Hay una vacuna, y esa vacuna fue en la cruz del Calvario. Jesucristo, nuestro Salvador, el Dios que se hizo hombre, aquel que no conoció pecado, 2 Corintios 5:20, por nosotros se hizo pecado. Él se hizo pecado. Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la única forma de poder reconocer a plenitud esa condición pecadora es acercarte a Cristo, el sol de justicia. Entre más tú te acercas, yo no sé, pastor, si usted le ha visto que a veces usted está en su casa y usted cree que está bien maquillado o empolvado, y le pasa mucho a veces a las damas, y cuando salen se dan cuenta que tienen un pegote de polvo aquí, otro pegote, claro, porque faltaba luz. Así es, así es. Esa luz es Jesucristo, pastor. Bueno, es importante el ejemplo, pastor, porque a veces en la oficina uno la tiene cerrada y tiene cuadros en las ventanas o cortinas, y cuando uno abre la cortina y entra la luz del sol, uno puede ver en el ambiente tanto polvo y que no se veía a simple vista, pero cuando la luz entró, entonces reveló lo que había allí. Y esto es lo que hace las escrituras. Nos revela la condición cuando permitimos que la luz del evangelio, la luz de la verdad, entre a nuestra vida. Pastor, hay un texto, porque aunque usted no lo crea, ministro, sí, señor, ya el tiempo se fue. Es increíble. Y tenemos una hora aquí conversando de este tópico tan importante, tan interesante, que es el reconocimiento del pecado. Pero hay un texto en Jeremías, capítulo número 3, versículo 13. Puse la primera parte en el ribete, que dice así: reconoce pues tu maldad, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Importante, pastor. Reconoce tu maldad. Y este es el mensaje que comenzamos a dar esta semana. Reconocer nuestro pecado. Hasta que no lo realicemos, hasta que no hagamos este paso, hasta que no comencemos este proceso, la sanidad no puede venir a nosotros. Pastor, nos quedan algunos minutos. El último mensaje sobre este tópico, alentador para nuestros amigos que nos están escuchando, y también anunciar el tema que mañana estaremos desarrollando, pastor. Sí, dos cosas. Recordar que después de esta programación, aunque nosotros terminamos, desde nuestras páginas vamos a repostear un interesante curso de familia que tendrá el doctor Samuel Peguero, que es el director de Ministerio de Vida Familiar de la Asociación del Gran Nueva York. Yo no me lo quiero perder. Hay otros programas también, pero quiero recomendar ese. Quiero decirte que posiblemente tú eres de aquellos que dicen: al que yo no le hago un bien, no le hago un mal. Yo no le hago mal a nadie. Y yo ayudo a todo el que puedo. Y yo hago esto o aquello. Eso es posible, pero usted es leproso, igual que yo. Usted ha sido mordido por la serpiente, igual que yo. La serpiente es Satanás, hablo en sentido figurado. Y usted y yo tenemos en nosotros el veneno del pecado. Y nuestra condición es desesperada delante de Dios. Nosotros teníamos que ir al médico ayer porque tenemos todas las arterias tapadas. Espiritualmente, usted y yo teníamos que ir a Cristo ayer, pero no lo hemos hecho, o quizá usted no lo ha hecho. Este es el momento. Paso número 1, acérquese a alguien y dígale: manito, yo quiero estudiar la Biblia. O escríbanos a nosotros y díganos: yo quiero estudiar la Biblia, y buscaremos la manera de ponerlo en contacto con alguien, o escríbale a la persona que le compartió el mensaje y dígale: yo quiero estudiar la Biblia porque la Biblia da testimonio de Jesús, y al encontrarte con Jesús, al ver su gloria, al él mostrar su resplandor, tú vas a ver tu pecaminosidad, y entonces ahí va a comenzar un proceso de sanidad en ti. Amén. Quiero decirles ya para terminar este estudio que el evangelio comienza con una mala noticia. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. El evangelio, que es buenas noticias, comienza con una mala noticia. La mala noticia del evangelio es la siguiente: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No puede haber sanidad hasta que no hay un diagnóstico.
y se nos presenta nuestra realidad, nuestra verdadera condición. Dios nos presenta perdidos, muertos en pecados y delitos, para que podamos reconocer el hoyo donde estamos, que no podemos salir, pero que hay una mano poderosa, la mano del Señor Jesucristo, que se extiende y nos dice: hijo mío, yo estoy aquí para darte salvación, perdón y vida eterna. Amigo, comience reconociendo su pecaminosidad, su situación pecaminosa, y usted verá los cambios poderosos que el Dios del cielo hará en su vida. Quiero también decirle que este curso, 7 pasos para la vida eterna o para la salvación, está disponible gratuitamente. Pastor, denos la información. ¿Cómo podemos conseguir este curso bíblico tan importante para nuestro desarrollo espiritual? Muy bien, gracias, pastor. Nosotros tenemos este curso en PDF, lo tenemos también en PowerPoint, y nosotros podemos hacerlo llegar, que pienso que podríamos incluso postearlo de alguna manera, pastor, no sé. Sí, mañana vamos a postearlo en la publicación para que usted pueda descargarlo y lo tenga y pueda seguir el estudio. Y si alguien lo necesita, puede escribirle directamente al pastor a través de su red de Facebook, a mí también. Correcto. Y con mucho gusto estaremos compartiendo este estudio, 7 pasos hacia la salvación o hacia la vida eterna. Amigos, hemos terminado por hoy. Pastor, mañana, ¿cuál es el tema que tenemos? Bueno, pastor, si el Señor lo permite, mañana nosotros tenemos un tema muy especial. Pero en lo que voy diciendo eso, yo quiero aprovechar para recordar que, bueno, el paso del arrepentimiento, pero usted dijo algo acerca de estar metido en un hoyo. Yo quiero que pensemos en los 33 mineros que estaban metidos en un hoyo, que la salvación, claro que sí, era, y mañana seguimos hablando de eso. Pero mañana hablaremos de eso, pastor, porque esa historia falta bastante. No y mañana vamos a hablar del arrepentimiento, pastor. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Recuerden, mañana estará disponible el estudio para que usted pueda descargarlo. Si lo necesita, y sabemos que lo necesita, comuníquese con el pastor Manuel Rosario, con mi persona, y con mucho gusto estaremos nosotros facilitándole este material que le va a ayudar en su crecimiento y su desarrollo espiritual. Pastor, despídanos en oración en este momento. Gracias, pastor. Oramos. Querido Padre Celestial, alabado y glorificado es tu nombre. Te damos las gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Te damos la gloria y la honra a ti. Estamos felices, Señor, de compartir el evangelio. Que tu palabra corra y que sea glorificada, y que esos corazones, esas mentes, esas inquietudes puedan ser respondidas, puedan ser suplidas, Señor, a través de tu gracia y a través de todos los misioneros, hermanos queridos, que en este momento comparten. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, también a los amigos de YouTube, si necesitan el curso bíblico, pueden escribirnos también a nosotros para o dejar el comentario para nosotros hacerle llegar este curso bíblico, 7 pasos a la vida eterna. Mañana a las 7 de la noche tiene usted una cita en este programa Esperanza en Tiempo de Crisis. Nos vemos mañana. Dios me le bendiga. Dios le bendiga.